esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a la tertulia de los fines de semana en Radio Sefarad. Tocamos un tema que es de la semana y también de los últimos meses, Turquía. Hubo elecciones anticipadas en julio, salieron reforzados los islamistas del AKP y hoy están con nosotros Albert Savanoglu y Jorge Aspizú. Albert Savanoglu, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien. Te queríamos traer ya hace mucho a la radio, antes las fiestas. Shana Tova, feliz año nuevo. Y feliz también queríamos hablar precisamente de este tema que lo hemos ido dejando en el tintero. Albert Savanoglu, como saben bien los oyentes de Radio Sefarad, es historiador, trabaja en el Instituto Empresa de Madrid y es turco, conoce bien la realidad turca, estuviste todo el verano allí y nos vas a hablar un poco desde tu experiencia, desde lo familiar. Y también, bueno, como analista y como historiador, de qué está sucediendo. Como analista también está con nosotros Jorge Aspizú Aturrión. Hola, Jorge, bien hallados. Nos alegra tenerte aquí también. Tú con más distancia, como politólogo, también historiador, puedes analizar qué está sucediendo en Turquía, hacia dónde va Turquía. Es un tema, sobre todo, que hay una gran tensión, una gran expectación, enfrentamiento, división en la sociedad, preocupación en la comunidad judía. Quizás podríamos empezar por ahí. Albert, qué se dice en la comunidad judía turca sobre este avance del islamismo al que siempre se le pone el adjetivo moderado? ¿Sigue siendo moderado el islam del AKP en Turquía, Albert? La pregunta es muy buena y yo creo que ahora mismo en Turquía, salvo los que dirigen el AKP, hay muy pocas personas que pueden realmente contestar esta pregunta. Es decir, el país está ahora en un punto donde yo creo que, en las palabras de un conocido analista político, está en uncharted waters, es decir, aguas que no tienen mapa, y eso ocurre por primera vez desde posiblemente la fundación de la República, ¿no? La pregunta es, el AKP, que tiene ahora en sus manos un poder como nunca visto desde la época de Menderes, de los 50, que puede cambiar la constitución incluso, y lo va a hacer. La pregunta es si tienen lo que se llama una agenda secreta, según la cual poco a poco van a imponer el islamismo, pero no así de top down, no así de un golpe, pero por ahora la agenda visible es, por ejemplo, el levantar la prohibición del velo. No se puede decir que eso sea una agenda islamista porque la prohibición del velo es una sí, lo visible ley es eso, laica, ¿no? Pero por ejemplo, ya han empezado los preparativos para cambiar la Constitución y la mala noticia es que se hacen de una forma hasta ahora muy opaca. Es decir, lo de hacer las cosas por más o menos consenso nacional, bueno, realmente no ha existido nunca en Turquía y tampoco parece que no va a existir con estos. Sobre todo porque tienen una mayoría abrumadora, ¿no? Es decir, la actitud hasta ahora parece ser yo tengo la mayoría y entonces la voy a cambiar. Claro, ¿dónde están los límites? Pues están los militares, está el establishment que queda un poco laico, así que de momento no actúan de golpe, ¿no? Es decir, pero lo del velo está en la agenda seguro. Esto no es una agenda secreta, es lo de la prohibición, definámoslo bien, lo de la prohibición del velo en lugares públicos, ¿no? En universidades seguro está en la agenda y posiblemente en lugares públicos, porque ahora mismo se da la circunstancia, digamos, ridícula de que la mujer del presidente de la República técnicamente no puede aparecer en lugares públicos, es decir, no puede aparecer incluso donde está viviendo ahora mismo, que es el palacio del presidente, ¿no? Es una situación, sí, no puede aparecer en recepciones, etcétera, recepciones oficiales. Con lo cual, sí,
Quizás, enseguida hablaremos también de la política exterior, ¿no? Que también como da ciertos bandazos, ¿no? Entre la simpatía hacia Irán o Siria y por otro lado las alianzas que ha habido ya desde hace décadas con Israel. Enseguida, quizás Jorge, podríamos tocar ese tema, pero antes de pasar, digamos, a ese apartado, quería preguntarte sobre la comunidad judía turca. Me comentabas antes de entrar en el estudio de que hay muchos miembros de la comunidad judía, conocidos y familiares, que están ya pensando en sacar pasaportes europeos o americanos para salir del país en caso necesario. Vamos a ver. Yo creo que hay actitudes distintas dentro de la comunidad, por lo que yo veo, ¿no? Y sobre todo por esa imprecisión, que no se sabe muy bien lo que está pasando, ¿no? He visto actitudes mucho más contundentes desde fuera de Turquía sobre la comunidad judía en Turquía. Lo que dijo el presidente de Anti-Defamation League, que hacía lo del genocidio armenio porque tenía miedo por la comunidad judía en Turquía, o lo que se comentó el otro día que tiene una base cierta, ¿no? En la charla de Yom Kippur de Jacobo, que están muy preocupados por la comunidad judía de Turquía, y yo les doy la razón. Es decir, preocupación sí, pero pánico no, porque hay gente dentro de la comunidad incluso, es decir, se repite la diversión de ideas sobre la diversidad de ideas también está en la comunidad judía. Hay gente dentro de la comunidad judía y gente muy importante también que apoyan este gobierno. Que apoyan a Erdogan. Que lo han estado apoyando. ¿Y con qué argumentos la comunidad judía apoya a Erdogan? Y lo más interesante aún, lo que te comentaba antes, la comunidad armenia ha votado en apoyo a la AKP. Pero toda la comunidad lo han dicho más o menos abiertamente, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿Que la otra opción era peor? Esas minorías han recibido un mejor trato que nunca durante el gobierno de la AKP. Es decir, y yo creo que ha habido también cosas concretas que ha recibido también la comunidad judía, ¿no? Pero aunque ahí sí que hay más preocupación por el acercamiento a Irán, por cosas así, ¿no? Es curioso porque se nos olvida hablar de una comunidad muy importante que ha sido un enemigo tradicional los últimos 30 años del Estado de Ataturk, desde otro punto de vista, desde el punto de vista étnico-territorial. Los kurdos. Entonces, una de las explicaciones de por qué en un índice de votación muy alto, una gran masa de población turca ha votado a la opción islamista, comillas, moderada en primera instancia, puede explicarse por el agotamiento del establishment, quizá por una excesiva dependencia del regulador militar, probablemente por el maltrato que, a pesar de los grandes avances realizados por el Estado y sobre todo por la sociedad civil turca, estoy hablando especialmente de los comerciantes, de los empresarios, se ha recibido por parte de la Unión Europea, porque quizá el papel de Turquía como colchón frente al comunismo y después frente al islamismo radical, colchón que beneficiaba fundamentalmente a los europeos, aunque también beneficiara a los Estados Unidos, se ha diluido en el prestigio que tenía en la propia población turca. Y toda esa suma de factores señala un índice de cambio. El componente social, que es muy coherente con las políticas sociales europeas, pero interpretadas desde el lado del Islam, de una actividad práctica, de una presencia cotidiana al lado de la gente, de un respeto a las minorías que está dentro de algunas de las normas del Islam. Los kurdos no dejan de ser musulmanes, excepto la pequeñísima minoría kazarí. Bien, ha configurado un escenario que quizá hace 15 años ya era previsible ver, pero que muchos actores internos y externos en Turquía no querían terminar de convencerse que se podía producir. En este punto, insisto en el factor kurdo, no ignoro cuál es el porcentaje de voto en las zonas de población turca
Sí, una cosa muy interesante es que ha aumentado mucho el porcentaje de voto de los islamistas en las zonas kurdas en estas elecciones, en detrimento de los nacionalistas kurdos. Y hay una política, digamos, más abierta hacia las minorías en términos generales que lo que había previamente. Es que bajo el gobierno de los islamistas fue cuando por fin se cambiaron algunas leyes que estaban totalmente en contra, oprimiendo los derechos de las minorías. No es fácil predecir el futuro, pero en función de acontecimientos y de multiplicidad de factores, habrá que observar la propia evolución de la dirigencia y de las bases militantes de los islamistas en su próxima gestión. Del mismo modo que la esposa del actual presidente no puede presentarse en lugares públicos porque oficialmente ella desea y quiere portar el velo, ocurre que al presidente turco se le olvida cumplir el Ramadán el primer día, que era es un elemento simbólico muy importante. Estamos ante un momento que creo pensar que hace 15 años, en 1992, ya podía haberse previsto que esto pudiera ocurrir. Curiosamente, señalo sobre cierto cambio de actitud de alguna de las cancillerías y de alguna de las posiciones políticas más importantes en Europa, que hasta ahora se había opuesto de una manera muy radical a llegar a cualquier tipo de acuerdos con Turquía en relación con la Unión Europea. La política que ha enunciado cara a la nueva situación de Turquía por parte del presidente de la República Francesa, Sarkozy, es una señal de que las señales de, atención, hay un riesgo real, se están produciendo. Sarkozy ha atemperado su discurso respecto de Turquía. Y es evidente que... O sea, el riesgo real de la islamización de Turquía, con lo cual abrir Europa a de Turquía. Abrir más mercados europeos. Y me da la impresión de que Sarkozy aquí ha hablado habiendo consultado con quizá el principal actor europeo en Turquía. ¿Puede tener esto que ver? Alemania. Ajá. ¿Puede tener que ver algo también, esto último que dices, Jorge, con el acercamiento entre Turquía e Irán? Es decir, los acuerdos energéticos, ¿no?, que se han establecido para pasar un gasoducto. Evidentemente, como iraníes. Ya vamos repitiendo a lo largo de estos encuentros y la radio está señalando, esta radio, precisamente, no otras. No la radio en general, ¿no? No la radio en general. La radio, joder. En el conflicto en torno a Irak, los jugadores tienen diversos intereses y curiosamente hay elementos de la relación entre Turquía e Irán que se han reconfigurado en relación con la tensión en Irak producida por los kurdos, de un modo muy similar a que en tiempos llevó las juntas militares turcas con el Shah de Irán, por una razón obvia, el control de diversos del mercado energético. Ya en aquella época, Irán tenía márgenes de actuación, igual que Turquía, en relación con lo que entonces era la Unión Soviética. Ahora asistimos además a un fenómeno curioso, y es que para el año 92, Turquía aparecía como un factor importante en la creación de una política de seguridad occidental en el Cáucaso y en Asia Central. Bueno, lo que hemos visto, sobre todo a partir de 2003, pero ya había indicios un poco antes, era que ante el avance del islamismo chiita iraní, quienes mejor habían respondido a las verdaderas necesidades de las poblaciones en la zona y de las élites dirigentes han sido los rusos. Rusos que a su vez también han tomado muy buenas posiciones y muy buenos acuerdos con las empresas turcas en el ámbito energético. Aquí estamos en una situación que es poco visible desde el punto de vista de la prensa y de los grandes titulares, pero que es definitivo. Turquía hoy, la estabilidad institucional de Turquía y las posibilidades de que Turquía se mantenga como una democracia cuando termine el mandato de los islamistas actualmente otorgado y que se constituya como tal democracia es la principal tarea a acometer.
Albert, me gustaría volver sobre cómo se vive esto en el día a día, en la calle, en la prensa, en los medios. Tú, precisamente el mes de julio, poco después de las elecciones, volvías a Turquía, estabas en Istambul con tu familia, fuiste a Izmir, donde pasáis los veranos. ¿Cómo se vive esto, ¿no?, en una familia judía turca? ¿Y cuáles son qué respuesta tenéis, ¿no?, de vecinos y amigos sobre el clima político? Es decir, ¿cómo se vive esto en la calle y en el día a día? Bueno, más que la familia, hablaré de todo el ambiente que me rodea en general, amigos y gente intelectual y, bueno, gente más occidental, evidentemente, ¿no? No voy a hablar del ambiente de los pueblos. Pero lo que realmente a mí me sorprendió fue la diversidad de opinión que hay. Es decir, hay muchos intelectuales que están apoyando a la AKP. Laicos, intelectuales laicos. Sí, intelectuales laicos, amigos míos, y hay muchos que les han votado también. Es decir, este 50%, 47% de votos no está hecho exclusivamente de gente religiosa o semi-religiosa. También hay gente, bueno, he comentado lo de los armenios, pero también hay muchos intelectuales, incluso yo diría de izquierdas, que se sienten atrapados entre dos opciones, de las cuales la menos mala es la de los islamistas moderados. La otra, que es un establishment, como has comentado, Jorge, que se está viniendo abajo, que está debilitando, pero que mantiene en cierto sentido presiones sobre las libertades básicas, un cierto fascismo, actitudes fascistoides, etcétera. El autoritarismo de Atatürk. Sí, bueno, no sé si de Atatürk, pero de lo que vino después. Y entonces, claro, pero también hay un sector grande que dice que lo ve como lo de la agenda secreta, es decir, que poco a poco, pero con pasos definitivos, se está yendo hacia un Estado, si no al 100% islamista, cuasi islamista. ¿Y en los medios? Perdona. Sí, en los medios también existe esta división, ¿no? Pero sigue habiendo, digamos, una libertad de prensa, posiciones diferentes, posiciones cercanas a Israel. Muchas veces hemos comentado aquí en esta mesa que la prensa turca tenía mucha más sensibilidad hacia el problema israelí. Bastante, Desafortunadamente esto ha cambiado bastante en los últimos 3-4 años. Ahora, si hay simpatías para Israel, no se expresan así tan abiertamente. En cambio, las antipatías sí se están expresando más y más y abiertamente en los medios. Sí, esto ha cambiado y ha cambiado incluso más a base de la última guerra del Líbano, ¿no? Sí, hay un factor de movilización que sí cruza todo el mundo islámico, tanto suní como chiita, y que es eficiente. Es decir, el sufrimiento de la población árabe en Palestina, etcétera. Pero Jorge, perdona, yo mencionaba precisamente esto porque con Albert, durante la segunda intifada, mencionábamos y comparábamos prensa española y prensa turca sobre el conflicto palestino-israelí, y veíamos que la prensa turca, en términos generales, era más sensible al problema y hacia Israel, ¿no? Claro, es que aquí hay una cuestión que es tremenda, y es que siendo Turquía un país realmente nodal en toda la cuestión del islamismo, de la relación entre Occidente, Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, Oriente Próximo, lo sorprendente no es, curiosamente, que en Turquía se expresen opiniones y que influyan directamente opiniones a favor y en contra. Lo sorprendente es lo que pasa en España. Seguro. Pero bueno, compararlo uno nunca lo imaginaría, entonces, ¿no? Que lo curioso aquí islámico, ahora, en este momento, y eso es vital en este momento, es el respeto a las instituciones que haga el gobierno efectivo de los islamistas. El cambio constitucional, si ha de alterar las condiciones de juego y representación y de defensa de las libertades individuales y públicas, tiene que ver mucho con el resultado final del proceso. La imposición de una dictadura se logra, y hemos tenido 2 ejemplos históricos no hace mucho tiempo, imposición de dictadura por medio democrático, es factible.
si triunfa, digamos, un ala radical dentro del islamismo, y no hay capacidad de respuesta social y política a ello. Y tenemos dos ejemplos muy claros, y cito, la Alemania de los años 30 y la Gaza de 2007. Y como esto es constante, por muy grande, por muy pequeño, por muy avanzado económicamente, por poco avanzado económicamente que esté un país, es un factor que yo creo que hay que observar en el caso turco, porque también es cierto que Turquía sigue siendo una referencia cultural en el seno del Islam muy importante, porque es el país islámico que probablemente, o sea, de cultura tradicional islámica, que más había avanzado en un camino de democratización a lo largo del último siglo. Turquía en la encrucijada, Islam y democracia compatibles, ese es el reto al que se enfrenta la sociedad turca, y aquí dejamos el programa de hoy. Agradezco mucho la visita de nuestros analistas. Jorge Aspizúa, ha sido un placer y un enorme interés escucharte, como siempre. Un honor aportar mis pobres opiniones al respecto. Bueno, no seas tan modesto. Albert, gracias por venir hoy a nuestros estudios. Y espero veros pronto. Seguiremos hablando sobre estos y otros temas. Gracias a todos por su atención. Shalom y hasta la semana que viene.